Bien, amigos, para reforzar lo que hemos dicho, y hay muchas citas en el diario de Santa María Faustina Kowalska, que el origen de esta coronilla tiene que ver para detener la ira divina frente a lo que merecen nuestros pecados, a diferencia de lo que mucha gente piensa, ¿no? Que es un acto de devoción a la pasión de Cristo a las 3 de la tarde. No, no es ese el origen de la coronilla. Lo que el Señor pide que se haga a las 3 de la tarde es el ejercicio del Vía Crucis y meditar en su pasión y sobre todo pedir también misericordia por el mundo entero, ¿no? Ahora, no quiero decir con esto que no es que no se pueda hacer la coronilla, pero el origen de la coronilla es otro y aquí estamos precisamente para instruir, para formar. Y recuerden que uno de los grandes devotos de esta coronilla es el Papa Francisco, que ha tomado como iniciativa distribuir esta coronilla, ¿verdad?, a los peregrinos que llegan a la plaza de San Pedro. Así lo hizo, ¿verdad?, hace algunas semanas, distribuyendo la cajetilla con la inscripción Misericordina Plus, que tenía dentro la imagen de Jesús Misericordioso y un rosario similar al que yo les muestro aquí, esta coronilla, ¿verdad?, con estas bolitas rojas y blancas. También aquí quiero destacar que aquí tienen ustedes la imagen, fíjense, el Papa que está hablando allí de la coronilla de la Divina Misericordia. Es una ayuda espiritual para nuestra alma y para difundir en todas partes el amor, el perdón y la fraternidad. Misericordina Plus, como la llama el Papa Francisco. Fíjense que aquí está mostrando la cajetilla, ¿verdad?, que contiene la imagen de Jesús Misericordioso y el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia. Fíjense la cantidad de fieles que habían ese día allí en Roma. Bien, queridos amigos, el Papa de la Misericordia, que invita a la Iglesia a vivir un año santo dedicado a la misericordia. Nos dice Santa María Faustina Kowalska: cuando dije a la Madre General que el Señor exigía que la congregación rezara esta coronilla para aplacar la ira divina, la Madre me contestó que de momento no podía introducir estas nuevas plegarias, no aprobadas. Pero deme, hermana, esta coronilla, tal vez durante alguna adoración se pueda rezar. Vamos a ver, sería bueno que el padre Soposhko editara algún folletito con la coronilla. Sería mejor y más fácil rezarla entonces en la congregación, porque sin efecto es un poco difícil. Sin esto, corrijo. Bueno, esto para que vean que Santa Faustina tenía bien clara, ¿verdad?, la razón del por qué rezar la coronilla, para detener la ira frente a nuestros pecados. Ahora vamos a ver otro aspecto de la coronilla de la Divina Misericordia y relacionada precisamente a esta ira divina que merecen nuestros pecados, ¿no? En el número 687 del diario dice Santa Faustina: en una ocasión, mientras iba por el pasillo a la cocina, oí en el alma estas palabras: reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Fíjense que aquí el Señor no está diciendo que una persona puede cometer todos los pecados y a la hora de morir reza la coronilla y se salva. No dice eso. Lo que está diciendo que el pecador más empedernido a la hora de la muerte, si reza la coronilla, va a obtener la misericordia, es decir, una gracia particular
de misericordia infinita, obviamente para que la persona se arrepienta, pueda prepararse debidamente y según eso, seguramente Cristo le ofrece gracias especiales para que su alma no sufra tanto por los pecados que ha cometido. Ahora, aquí Jesús no le está asegurando a nadie la salvación expedita, que no es necesario confesarse, no es necesario comulgar, que no es necesario ni siquiera el arrepentimiento, basta rezar la coronilla y uno puede pecar todo lo que uno quiera. No es así. No es así. Jesús está ofreciendo misericordia para que el alma se arrepienta, para que el alma se prepare para el tránsito, para pasar de este mundo al Padre. Porque recuerden que a través de la oración se aplaca la ira divina. Esto obviamente puede tener una mayor eficacia relacionada a los sacramentos para las almas que habitualmente van a la iglesia. Dios, que es infinitamente misericordioso, Dios es justo también y sabe recompensar a cada uno según las prácticas de piedad que realiza. Entonces, yo sé que hoy día muchas personas, por ejemplo, piensan que para creer en Dios no es necesario ir a la iglesia. Es todo lo contrario. El que cree en Dios debe ir a la iglesia. Porque entonces, ¿en qué Dios cree? ¿En el Dios de los extraterrestres? ¿En el Dios de la New Age? ¿En un Dios que está totalmente fuera del acontecer del ser humano en la tierra? Recuerden, ¿no?, que ese Dios creador envió a su Hijo Jesucristo al mundo, el Hijo unigénito del Padre. Y ese Hijo de Dios dice claramente en la Sagrada Escritura: toman y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, es decir, comer su cuerpo, beber su sangre. Entonces Jesús quería que nosotros fuéramos a la Eucaristía, participáramos de la Eucaristía, como también quería que recibiéramos el perdón de nuestros pecados a través de la mediación humana, el sacerdote. A quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les queda retenido. Bueno, frente a todos los pecados que nosotros podemos tener, tenemos las vías ordinarias de la salvación, que son los sacramentos. Y quienes rezan la coronilla recibirán a la hora de su muerte raudales de misericordia ante la justicia divina, es decir, ante el juicio particular. A la hora en que una persona muere, su alma se presenta delante del trono de Dios. Y según lo que haya vivido en la tierra, será inmediatamente recompensado, purificado o castigado eternamente. Esos son dogmas de fe, están en la revelación, están en el catecismo de la Iglesia Católica. Volvamos al mensaje que el Señor le dice a Santa Faustina. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. Entonces, aquellas personas que no rezan, que no van a la iglesia, tienen un recurso, una última tabla de salvación antes de presentarse ante el Tribunal Supremo, porque creyentes o no creyentes, cristianos o no cristianos, todos a la hora de nuestra muerte tenemos que comparecer ante el Tribunal Supremo, todos. El mismo Cristo nos lo dice en su Evangelio, ¿no? Existe el juicio particular. Hay muchas citas en el Evangelio donde Jesús habla sobre esto. Por ejemplo, en la parábola del Lázaro y el rico que se banqueteaba. Por ejemplo, cuando Jesús muere en la cruz y le dice al malhechor arrepentido, te digo que hoy mismo entrarás conmigo al paraíso, estarás conmigo en el paraíso. Por ejemplo, en la parábola donde un hombre almacenaba bienes, destruyó sus graneros para
almacenar, ¿verdad?, alimentos en graneros todavía mucho más grandes. Y el mismo Jesús dice, hombre necio, ¿para qué has acumulado tanto? Porque hoy mismo se te pedirá cuenta de lo que has hecho. Esto quiere decir que el Señor tenía conciencia de que todos nosotros tenemos un alma inmortal. Claro, los ateos no creen que el ser humano tenga un alma, ¿no? Piensa que cuando uno muere ahí termina todo. Y no solamente los ateos, también los testigos de Jehová, que interpretan literalmente alguna frase de la Sagrada Escritura. Yo los respeto. Pero toman literalmente algunas frases de la Sagrada Escritura, sobre todo del Antiguo Testamento, donde se toma literalmente que la resurrección se da en el juicio final, cuando Cristo regresa a la tierra. Entonces una persona muere y ahí está descansando hasta el juicio final. No es así, ¿verdad? Eso es una parte de la revelación. La otra es que tenemos también un alma inmortal. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice claramente que a la hora de la muerte el alma se separa del cuerpo y es juzgada por Dios. Cuando Cristo regresa a la tierra, esa alma inmortal será revestida de un cuerpo incorruptible, pero el alma tiene plena conciencia de todo lo que ha vivido aquí en la tierra a la hora de la muerte. Por eso es que nosotros no debemos jugar con nuestra salvación, claro. Si no hay alma, comamos y bebamos que mañana moriremos, no hay a quien rendir cuenta de nada de lo que hagamos en este mundo, porque no hay alma inmortal. Lo mismo ocurre, ¿verdad?, con ese pensamiento del aborto, ¿no?, que yo me deshago de un problema, o bien con el suicidio. Aquellos que, o la eutanasia, si no hay otra vida, ¿verdad?, ¿para qué preservar la vida en el vientre materno? Si no hay otra vida, si yo no estoy satisfecho con la vida que llevo, y me dejo llevar por los problemas, entonces me quito la vida. Sí, pero ¿qué pasa con el alma? No puedes matar al alma, no puedes, porque el alma en sí no muere del todo, ¿no? Lo que muere es el cuerpo, el cerebro, pero en ese momento el alma se separa. Ahora, lo mismo con la eutanasia. Bien, queridos amigos, preparémonos para el momento en que tendremos que rendirle cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho aquí en esta tierra. Vamos a una pausa y volveremos con ustedes para sus llamadas, sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Estamos desde los estudios de Fe TV, el canal de la misericordia.